La conciencia, en desarrollo del niño, le permite reconocer las fuentes específicas de su placer, recordar una satisfacción pasada y anticipar futuras alegrías. La anticipación del placer evoca un sentimiento positivo hacia el objeto que es la fuente del placer. Este sentimiento puede describirse en su forma más sencilla como afecto. Mientras que la ira y el miedo tienen sus raíces en sensaciones dolorosas, el afecto surge de sensaciones agradables. Rado lo describiría como una emoción de bienestar. Activa el sistema parasimpático que expande el cuerpo y produce sentimientos que fluyen en sentido descendente. El sentimiento descendente puede explicarse como establecer contacto con el suelo o la tierra, que es un símbolo de la madre, de quien surge todo el afecto. El afecto varía en profundidad dependiendo de la intensidad del placer anticipado. Lo siguiente es el espectro sugerido de este sentimiento: amistad, cordialidad, afecto, cariño, amor. Amistad. Diferencia nuestros sentimientos por aquellos con quienes compartimos gustos y actitudes similares de los que tenemos por un desconocido. Los placeres se comparten con los amigos. Cordialidad. Es muy similar a la amistad. Comprende la idea de buena voluntad hacia el otro. Afecto. Es un sentimiento de calidez hacia alguien. Esta calidez es una sensación física real producida por la dilatación de los vasos sanguíneos periféricos bajo la acción del sistema nervioso parasimpático. Este sentimiento es más personal que los dos anteriores. Cariño puede ser descrito como un sentimiento especial hacia una persona que es más concreto que el afecto, pero menos intenso que el amor. Amor implica el deseo más fuerte de cercanía con otro y promete el mayor placer. En nuestras mentes el éxtasis está asociado con la sexualidad, la relación más íntima entre dos personas. Pero en un nivel tan alto de placer solo es posible cuando el sexo es una expresión del amor. Esto parece ser muy poco habitual en nuestra cultura. Los sentimientos de afecto hunden sus raíces en la experiencia del placer y están ligados a la anticipación de esta experiencia. Alguien que tenga limitada su capacidad de sentir placer, tendrá también limitada su capacidad de amar. Quien siente miedo del placer, teme al amor. La capacidad de amar surge de la experiencia de placer de un niño en relación con sus padres, especialmente con su madre. Esta conexión íntima entre el placer y el amor muestra la importancia del placer en la vida. Sin placer, una persona está apartada de las experiencias que le dan a la vida un verdadero significado. Con poco placer podemos sobrevivir de una manera distanciada e inconexa, aferrados a la ilusión de que algún día encontraremos el amor que llenará de dicha nuestra vida. Desgraciadamente esto no sucede. El placer es un ingrediente esencial del amor. El colapso inevitable de la ilusión nos deja más amargados y desencantados. El afecto o amor es una reacción expansiva, un acercarse a los demás y al mundo. La gente afectuosa ama el placer, es abierta, cálida, relajada y dulce. Es dulce porque el placer es dulce. Sin placer una persona se vuelve amargada. El individuo amargado es frío, retraído y tenso. El amor se vuelve frío cuando el placer sale de una relación. Cuando la relación de un niño con sus padres está cargada de experiencias dolorosas, el niño desarrolla sentimientos de hostilidad que con frecuencia se cubren con piadosas declaraciones de amor. La asociación de una persona o de una situación con sensaciones dolorosas hace surgir emociones hostiles. Estas forman un espectro que va desde los sentimientos poco amistosos al odio. Hay una correspondencia entre la emoción hostil y la afectuosa. No es difícil entender la polaridad del amor y el odio. Como todas las relaciones están basadas en una expectativa de placer,
Su resultado solo puede ser satisfacción o decepción. El grado de decepción será proporcional a la expectativa de placer si dicho placer no se ha obtenido. La decepción es una sensación dolorosa. Corroe la armonía entre la sensación de nuestra carencia interna y el mundo exterior. El rechazo del afecto en una relación se experimenta como una herida profunda que produce sentimientos de hostilidad. El siguiente espectro sugiere una escala de sentimientos de hostilidad: desconfianza, enemistad, hostilidad, antipatía, odio. Desconfianza es la actitud que tiene uno ante un desconocido que no supone una amenaza. Hace muchos años había unos dibujitos animados en los que se veía dos galeses mirando cómo se acercaba un desconocido. ¿Lo conoces, Bill?, pregunta uno. No, responde el otro galés. Tírele una piedra, dice el primero. Por naturaleza desconfiamos de los desconocidos, a pesar de que en la civilización moderna se nos ha enseñado el concepto de la hospitalidad hacia el desconocido como parte de la tradición judeocristiana u otras tradiciones. Entre los niños siempre se mira al recién llegado con precaución. A su vez, éste se aproxima cautelosamente al grupo de niños, observa sus actividades desde lejos durante algún tiempo y luego se va acercando de manera gradual. Con el tiempo, su familiaridad le asegura la aceptación del grupo. El extraño representa un elemento perturbador para el sentimiento de comodidad y de armonía que impregna el grupo. Su presencia inhibe el flujo de sensaciones placenteras que se produce entre los íntimos y por tanto evoca algún grado de hostilidad. Cuanto más diferente es, mayor es la perturbación que causa su presencia y mayores las reacciones negativas hacia él. Por otro lado, el desconocido representa la novedad y la emoción con su promesa de placer. ¿Cuál de los dos factores determinará la reacción ante el desconocido? Dependerá de la personalidad de los miembros del grupo. Un individuo seguro estará más dispuesto a aceptar un extraño que uno inseguro, pero esta aceptación se produce tras una desconfianza y frialdad iniciales. La persecución del extraño es una expresión de odio más que de simple desconfianza. Siendo el objeto natural de los sentimientos de hostilidad, fácilmente se convierte en un objetivo para los odios reprimidos que surgen de las dolorosas experiencias de la niñez. La gente proyecta en el extraño la intensa hostilidad provocada en sus hogares y reprimida mediante la culpabilidad. El extraño se convierte en el chivo expiatorio al que se transfiere toda esa hostilidad. Esta transferencia generalmente recibe la aprobación social y con frecuencia está racionalizada por el ego. La desconfianza con la que se lo suele recibir se va superando gradualmente a medida que nos familiarizamos con él, pero el odio al extraño no puede solucionarse socialmente. Los odios reprimidos requieren de una situación terapéutica para liberarlos. Primero se debe usar alguna forma de técnica analítica para tomar conciencia de estos odios. Segundo, hay que subsanar la culpa que sirve para mantener suprimidos estos sentimientos hostiles. Y tercero, se deben facilitar algunos medios para expresar la hostilidad en el entorno controlado de una situación terapéutica para que se liberen las tensiones físicas que subyacen bajo los sentimientos negativos. Las hostilidades, cuando las expresamos en formas apropiadas de ira, se desahogan, es decir, se desfogan y se descargan. Cuando esto ocurre, la capacidad del individuo para experimentar el placer se restaura y las buenas sensaciones pasan a ser la tonalidad normal del cuerpo. Enemistad. Es un sentimiento más intenso que la desconfianza. Se reserva para los extraños que son considerados una amenaza. Hostilidad. Es el término genérico para esta clase de emociones. Hablando en términos generales, la hostilidad se manifiesta en frialdad y retraimiento.
Si una persona es fría con otra, se dice que es hostil. La hostilidad no indica una acción agresiva, se refiere a una actitud. Una acción hostil combina una actitud negativa con alguna forma de ira. Antipatía. Puede verse como lo contrario cariño. Indica una aversión tan intensa que uno evita el contacto con el otro. Odio. Se ha descrito anteriormente como lo contrario del amor. El odio se expresa en acción a través de la ira o de la furia. Al no expresarlo se manifiesta en una rigidez del cuerpo, es decir, en una paralización de toda la motilidad espontánea. Puede decirse que somos hostiles a la gente de la que tenemos miedo, pero también es verdad que tenemos miedo de la gente por la que sentimos hostilidad. Esto es porque ambas emociones tienen en común la anticipación del dolor. Cuando somos hostiles estamos a la defensiva, preparados para atacar, pero también para escapar, si hace falta. Bajar la guardia es un signo de afecto, una indicación de que ante una próxima reunión uno anticipa placer en lugar de dolor. La maduración del organismo, con su conciencia en continuo crecimiento, nos presenta además los recuerdos de placeres y dolores pasados como emociones importantes. El recuerdo de un placer pasado es un placer presente. Echamos la vista atrás con cariño recordando nuestras experiencias agradables. Sin embargo, el recuerdo del dolor pasado tiene cualidades especiales. Si lo que causó el dolor fue la pérdida de un objeto de amor o de una fuente de placer, el recuerdo hace surgir la emoción de la tristeza. Lo que provoca esta emoción es el recuerdo del placer desaparecido. El dolor de la pérdida solo se percibe indirectamente. Por tanto, la tristeza es, según Rado, una emoción de bienestar transmitida por el sistema parasimpático y tiene un tono subyacente de placer. Produce una respuesta positiva en la gente. La tristeza normalmente lleva al llanto, pero esta reacción es distinta de la del niño que llora por causa del dolor. Todo llanto alivia la tensión que no puede aliviarse de otra manera. El niño llora porque es incapaz de eliminar una fuente de dolor que hay en su vida en ese momento. Un adulto llora porque es incapaz de recuperar el objeto perdido de su amor. En el primer caso no se puede recurrir a la ira. En el segundo no tiene sentido hacerlo. La tristeza, como un reflejo de su origen, tiene una cualidad agridulce. Esta cualidad establece un espectro para esta emoción: tristeza, pesar, amargura. Tristeza ocurre cuando el recuerdo de las buenas sensaciones supera el dolor. Pesar es un sentimiento en el que el dolor de la pérdida supera el recuerdo del placer. Amargura se desarrolla cuando el dolor domina la visión y excluye el placer. La amargura es una emoción agria. En la terapia los pacientes se sienten tristes a menudo y lloran sin ser conscientes de la razón de sus sentimientos. Con frecuencia comentan: no sé por qué me siento triste. La ocasión inmediata para la tristeza es recapturar la sensación en partes del cuerpo que estaban bloqueadas de la conciencia. De hecho, el cuerpo de una persona es su objeto original de amor, la fuente real de su placer. Establecer contacto con un cuerpo abandonado activa el sentido de pérdida y suscita el sentimiento de tristeza. A medida que el sentimiento de tristeza se vuelve más fuerte, abarca la pérdida de contacto con el cuerpo de la madre, la primera fuente externa de placer, y más tarde se extenderá para incluir la pérdida del amor entre los padres y el niño. La represión de la emoción, la ilusión. La pérdida de la capacidad de sentir, conocida como depresión, está estrechamente relacionada con la emoción de la tristeza. El término describe lo que sucede: una depresión de todas las funciones vitales y la pérdida correspondiente de sensación y de motivación. Por otro lado, la depresión es un sentimiento, ya que sentimos nuestra capacidad de respuesta disminuida. Cuando la amenaza de perder un objeto de amor produce un dolor tan intenso
que pone en peligro la integridad del organismo, la conciencia niega la catástrofe que está a punto de producirse y la reemplaza con una ilusión. La ilusión sirve para mantener el espíritu contra lo que a la persona le parece una pérdida irreparable. La ilusión es el antídoto de la desesperación, lo contrario de la desesperanza. Veremos dos ejemplos que ilustran su conexión con la depresión. Un niño desesperado por conseguir el amor de sus padres puede crearse la ilusión de que si se vuelve famoso, el mundo, como símbolo de sus progenitores, le adorará y le querrá. Durante toda su vida intentará desesperadamente alcanzar su sueño, sin darse cuenta de que está actuando bajo una ilusión, ya que la fama nunca trae el amor verdadero. En circunstancias similares, otro niño puede crearse la ilusión de que la obediencia y la productividad le asegurarán la recuperación del amor perdido. En ambos casos, el sacrificio del placer que la ilusión exige hace del éxito una victoria sin sentido. Más tarde o más temprano la burbuja estallará, el sueño se desvanecerá y se derrumbará la ilusión. Con las energías exhaustas en una maniobra desesperada por hacer realidad una visión imposible, ambos niños se deprimirán. Desconocedores de la ilusión a la que han subordinado todo sentimiento, no logran entender la causa de su depresión. La persona deprimida no está ni triste, ni enfadada, ni asustada y tampoco es hostil. Está específicamente deprimida, lo que significa que sus procesos corporales están deprimidos. Su apetito está disminuido, su motilidad reducida y su respiración restringida. Las consecuencias inmediatas de esta disminución del funcionamiento vital son un metabolismo energético reducido y una pérdida de tonalidad emocional en el cuerpo. La depresión puede tratarse psicológicamente, liberando las emociones reprimidas, y físicamente, activando las funciones corporales. Lo más eficaz es combinar ambos enfoques. Cuando se estimula la respiración del paciente deprimido, mediante los ejercicios apropiados, empieza a llorar. Lo sorprendente es que muchos de estos pacientes no ven ninguna razón para ello. No se sienten tristes. Puede que incluso pregunten, ¿por qué estoy llorando? Esta pérdida de sensibilidad es la base de su depresión. Cuando la respiración se vuelve más abdominal, mediante la terapia física continuada, el llanto se hace más profundo y se transforma en un sollozo rítmico que restaura la motilidad del cuerpo y alivia la depresión. Gradualmente los pacientes sienten la tristeza que subyace en su ser y comprenden mejor la pérdida que la provocó. Una persona triste no está deprimida porque mientras que la depresión deja fríos e insensibles a quienes la padecen, una persona triste es cálida y se siente viva. Aceptar la tristeza abre la puerta a la experiencia del placer. Reactivar los sentimientos de placer y dolor permite reaccionar emocionalmente con miedo e ira a los traumas que infligieron dolor y causaron el problema. Con la restauración de la capacidad de sentir se supera la necesidad de crear ilusiones y la tendencia a la depresión. Las emociones mezcladas. Los seres humanos pueden distinguir muchos sentimientos que son mezclas de las emociones sencillas. La compasión, por ejemplo, combina el afecto y la tristeza. Sin un sentimiento de afecto que vincula a una persona con otra, el sufrimiento de los demás nos dejaría fríos. Nos identificamos con individuos hacia los que sentimos afectos y podemos compartir su pesar porque conocemos el nuestro. La compasión significa consentimiento hacia alguien. Esto también abarca la pena. Nuestra compasión se extiende a otra persona en apuros. Nuestra pena es una respuesta a su dolor. El fenómeno de la empatía, estrechamente conectado con el sentimiento de la compasión, nos permite percibir lo que otros están sintiendo. La comprensión empática tiene lugar en el cuerpo.
somos sensibles a los movimientos rítmicos de los cuerpos ajenos si los nuestros están vivos y sensibles, es decir, si nuestra actividad rítmica se produce de forma tranquila y libre. El cuerpo vivo vibra como un diapasón, por tanto tiene la capacidad de resonar en armonía con otros cuerpos. Lo que percibimos a través de la empatía es la resonancia en nuestro cuerpo al responder a la vibración de los otros. Una persona rígida carece de esta capacidad. Quienes comparten un sentido de comunidad se sienten afectados los unos por los otros. Nos entristecemos en presencia de una persona triste y nos sentimos elevados en presencia de una persona dichosa. Sin embargo, como la compasión, la comprensión empática solo se extiende a aquellos por quienes sentimos algún afecto. Los sentimientos dolorosos y las emociones que se derivan de ellos, el miedo, la ira y la hostilidad, bloquean la comprensión empática. Y cuando los sentimientos están suprimidos por tensiones crónicas, la sensación de empatía disminuye. El placer es la clave de la respuesta empática. Sin buenas sensaciones en nuestro propio cuerpo, carecemos de la capacidad para acercarnos a los demás en el nivel preverbal en el que ocurre la empatía. Por tanto, el placer es la base de todas las relaciones interpersonales significativas. Cuando ignoramos el placer o negamos su importancia, las relaciones se desintegran en un conflicto. Esto es especialmente cierto en el hogar, en donde la cercanía y la intimidad promueven una gran expectativa de placer. Un hogar sin alegría es una escena de discordia en la que nadie parece ser capaz de entender o sentir compasión con las dificultades y el sufrimiento de quienes le rodean. Otra emoción compleja es el resentimiento, que está compuesto de hostilidad y de miedo. El miedo impide que la hostilidad se exprese abiertamente como ira, con el resultado de que el resentimiento es una emoción abrasadora. La persona resentida guarda su resentimiento hasta que éste crece, volviéndose más grande que su miedo, y en ese momento explota en forma de furia. Si el miedo es muy grande para permitir liberar esta emoción, el resentimiento se transforma en rencor. La hostilidad se vuelve hacia el interior y se expresa por medio de acciones autodestructivas que tienen el propósito inconsciente de acabar con los buenos sentimientos del otro. Uno solo puede ser rencoroso contra alguien que le importa. La envidia, otra emoción compleja, es una combinación de tristeza más hostilidad. La persona envidiosa ha sufrido una pérdida de placer. Esto la entristece, pero no puede soltar esa tristeza porque se siente culpable. La culpa le hace sentir hostil, pero tampoco puede expresar su hostilidad. La hostilidad se vuelve contra la persona que no ha sufrido una pérdida de placer. Incapaz de compartir un sentimiento de alegría, el envidioso quiere privar a los demás de su buena suerte. Todos sentimos la hostilidad detrás de la envidia. En el espectro de la envidia están las emociones de la amargura y los celos. En los celos la hostilidad nos lleva a una acción visible. La persona que está celosa no puede tolerar el placer del otro. Por otro, el amargado vuelve la hostilidad contra sí mismo y se retira a su interior para alimentar su dolor. Otra emoción compleja más será suficiente para ilustrar este concepto. El asombro combina el placer con el miedo. Un espectáculo asombroso es emocionante y aterrador. Su aspecto emocionante seduce al observador para que se acerque, mientras que su aspecto aterrador le hace querer salir huyendo. El efecto de estos dos sentimientos opuestos actuando a la vez deja al observador suspendido en un estado de asombro. Cuando a un mismo tiempo se producen emociones antitéticas, hablamos de sentimientos encontrados o de ambivalencias. Así, el amor y el odio pueden coexistir en una persona en relación con el mismo objeto. Podemos sentirnos atraídos por algunos aspectos de un objeto y repelidos por otros.
Podemos estar al mismo tiempo asustados y enfadados o simultáneamente querer reír y llorar. El que los sentimientos ambivalentes o encontrados sean normales o neuróticos solo puede entenderse en referencia a una situación específica. La consecuencia de estos sentimientos es que al no fundirse en una sola reacción definitiva, bloquean en todos los casos cualquier respuesta eficaz a la situación. Cuando un individuo está suspendido entre dos impulsos en conflicto, se ve forzado a usar el poder del pensamiento para salir del punto muerto. Uno de los dos impulsos encontrados se suprime en favor del otro. Si la supresión de un sentimiento viene acompañada de un juicio moral, el resultado es una emoción conceptual. Los sentimientos encontrados, por lo general, se resuelven a base de juicios prácticos, la solución normal a este problema.